La importancia de los materiales de construcción ha venido reformulándose a lo largo de la historia. Desde los asentamientos de los primeros humanos se empezó a modificar el entorno con el objetivo de poder adaptar ese medio de manera que pudiera facilitarse el modo de vida. Con el paso del tiempo, esos materiales fueron adecuándose para que pudieran mitigar muchos de los problemas presentados en la construcción y a su vez que cumplieran también con las necesidades de las personas. Por todo lo anterior es que hoy en día podemos disponer de una amplia gama de materiales para utilizar en un proceso constructivo. Es por ello que se debe conocer las características de cada material y saber cómo combinarlos. Todo esto con la finalidad de seleccionar el que mejor se ajuste al requerimiento que la obra necesite. Algunos de los materiales más típicos en la construcción son el acero, la madera, el aluminio, el plástico, etc. Todos ellos poseen una característica que los hacen únicos, por lo cual su modo de empleo es diferente en una obra. Basado en lo anterior, la presentación será enfocada en la utilización y la importancia de los materiales plásticos, ya que forman una parte importante de nuestra vida diaria y, con el aumento acelerado de la población, ha impulsado considerablemente el crecimiento de la industria de los plásticos. Esto se debe al sinnúmero de aplicaciones que tienen estos materiales debido a su gran versatilidad. Cabe señalar que vivimos en una sociedad donde nuestra economía se centra en el consumo desmedido, lo cual nos trae como consecuencia la extracción descontrolada de recursos naturales, y con ello generamos materiales que difícilmente se asimilan nuevamente en la tierra. Resultado de estos es que cada día hay mayores problemas de contaminación y principalmente el deterioro de la naturaleza. Pero día a día se tiene una mayor conciencia ambiental, con el objetivo de buscar el desarrollo sostenible. Por todo esto es que se está impulsando a la generación de nuevos e innovadores materiales poliméricos. Las últimas investigaciones en reforzamiento de polímeros han mostrado que el uso de fibras naturales en matrices poliméricas mejora las propiedades mecánicas y térmicas del producto resultante. Esto considera que las fibras soportan la mayor parte de la carga mecánica, mientras que la matriz polimérica sirve para transferir la tensión a las fibras, y éstas la protegen contra las fracturas o deformaciones. La condición de refuerzo se debe a la resistencia de las fibras, caracterizada por su dureza y la relación de forma de las mismas. La compatibilidad con la matriz y la cantidad de fibras en el compuesto final viene condicionada por la orientación y el ordenamiento de las fibras en la matriz. Por ello, estructuras con fuerte unión interfacial mostrarán elevada resistencia. Así es como se busca obtener un apropiado empaquetamiento, cuando las dimensiones de las fibras sean las adecuadas, para conseguir un correcto desempeño de la fibra. Para este trabajo de investigación me centraré en una de las fibras naturales más abundantes en Colombia, el maíz. Para ser más exacta, la celulosa extraída de las hojas de maíz. La celulosa, como ya se mencionó, es un material orgánico, renovable, biodegradable y es el polímero natural más abundante en la Tierra. Es el constituyente principal de las paredes celulares de las hojas del maíz. En general, la celulosa es una fibra resistente, insoluble y tiene un papel esencial en el mantenimiento de las estructuras de las paredes vegetales. Debido al reciente interés por un nuevo tipo de nanocarga de origen natural, las investigaciones se han centrado en la posibilidad del uso de nanocristales de celulosa como aditivos para el reforzamiento de materiales poliméricos, en este caso el PVC, por el fenómeno presentado en el lugar en el que se llevó a cabo el estudio, y este es el golpe de Ariete. Es conocido como el aumento repentino de la presión causado por un cambio de velocidad. Este fenómeno afecta constantemente a los habitantes de la vereda de Cristo Rey del Carmen de Viboral, pues en este lugar es muy notoria la constante ausencia de agua. Esto genera una sobrepresión que va transportando por las tuberías, lo que poco a poco las va deteriorando y en muchos casos provoca que éstas estallen o que se rompan las uniones. Para poder solucionar la problemática que presentan los habitantes de la vereda, se realizaría la implementación de las tuberías de hierro, ya que estas tienen una presión máxima admisible de 3.1 a 7.1 megapascales, mucho mayor que las demás tuberías. Esta es la capacidad de soportar en servicio. En esta presión máxima admisible se incluye el golpe de Ariete. A pesar de que la tubería de hierro tenga esa gran ventaja, tiene el problema de que se presentan en ellas la corrosión interna y la contaminación. Por esta razón es que se decidió buscar otra tubería que fuera más resistente a la corrosión y más higiénica para evitar la contaminación del agua. Con estos requisitos se determinó el uso de la tubería de PVC o policloruro de vinilo, pero estas tienen la desventaja de poseer una presión máxima admisible mucho menor que una tubería de hierro, siendo su presión máxima admisible de 0.88 megapascales.
Otro de los problemas que presentó es que los aditivos usados para añadir las propiedades son altamente tóxicos, nocivos y peligrosos para el medio ambiente, ya que estos son compuestos de sales de metales pesados como el plomo y el cadmio. Estos aditivos son normalmente los estabilizantes que se utilizan para reducir la sensibilidad del PVC. Por todo lo anterior, se decidió implementar los nanocristales de celulosa a la tubería de PVC. Estos podrán reemplazar los estabilizantes que son los encargados de reducir la sensibilidad del PVC hacia el calor y la luz ultravioleta, ya que los nanocristales de celulosa tienen la gran ventaja de que pueden soportar altas temperaturas y a su vez funcionan de refuerzo para los polímeros. Con esto último se espera aumentar la presión máxima admisible de la que posee el PVC. El problema que surge de esta situación es que los nanocristales de celulosa se obtienen de la madera y esta no se encuentra en muchas partes, además de que esto se sumaría a la deforestación. Por esta razón se utilizará las hojas de maíz. Usar las hojas de maíz es un beneficio, ya que estas son los residuos del cultivo. Aparte de que eso ayudaría a mitigar un poco la tala indiscriminada de árboles, aportaría porque los cultivos de maíz se encuentran en la vereda de Cristo Rey, que es el caso de estudio de esta investigación. En Colombia, el maíz es el tercer cultivo con mayor superficie de siembra y tiene una dimensión social importante en la alimentación de miles de colombianos, aportando suministro diario de energía a su dieta, a través de las arepas y la mazamorra, entre otros. En el Carmen de Viboral, los cultivos de maíz aportan el 25% del producto al departamento de Antioquia. Estos cultivos provienen de las veredas del municipio. Los granos son los únicos aprovechados en este proceso, lo que genera que se presente un alto porcentaje de residuos, como caña y hojas. En muchas ocasiones son incinerados, lo que contribuye a la producción de gases contaminantes. En esta investigación se usará y aprovechará las hojas de maíz que son desechadas, ya que estas son una materia prima más barata, menos contaminante y es más fácil de procesar. La celulosa extraída del maíz tiene una estructura larga y fibrosa y con un diámetro muy pequeño, características que aportarán a los nanocristales de celulosa más ventajas. Para poder extraer la celulosa de las hojas de maíz se utiliza principalmente dos métodos, el mecánico y el químico. En el método mecánico, este material se tritura en un molino de alta energía para remover las partes amorfas y dejar solo las partes cristalinas. Durante el tratamiento, la celulosa se somete a varios pasos y en cada uno de estos se obtienen cristales más pequeños y de tamaño uniforme, pero tiene la desventaja de que cada paso disminuye su porcentaje de cristalinidad al someter los cristales a un daño mecánico progresivo. Terminando el proceso, se filtran los cristales para remover las partículas más grandes. Es por esta razón que se ha decidido utilizar el método químico, y este involucra una digestión de la celulosa con un ácido, el cual generalmente es ácido sulfúrico. Aquí la celulosa es tratada con una mezcla diluida de ácido a cierta temperatura durante un intervalo de tiempo, que puede ir de minutos a horas, según sea la concentración del ácido. Para este trabajo se propuso la realización de 3 reacciones, donde la variante fue la temperatura, ya que el grado de concentración del ácido que se ha establecido como óptimo es de 64% en peso, con tiempo de reacción de 1 hora, y se varió la temperatura de reacción a 45, 50 y 60 grados centígrados. Las 3 reacciones fueron analizadas por medio de la espectroscopia infrarroja. Esto se basa en el hecho de que la mayoría de las moléculas absorben la luz en el rango infrarrojo del espectro electromagnético y esta energía se convierte en vibración molecular. Esta absorción es específica en los enlaces entre los átomos presentes en la molécula, utilizando un espectrómetro. Esta absorción de luz infrarroja a través del material de la muestra se mide en función de la longitud de onda. Las interacciones intermoleculares de los OH o grupos hidroxilos se presentaron en ondas de 3.329 centímetros a la -1, lo que indica que la concentración de ácido del 64% en peso y a una temperatura de 50 grados centígrados presentó la banda con mayor intensidad, lo que indica que las interacciones intermoleculares de los OH se incrementaran. Esto puede deberse a que una hidrólisis más concentrada disuelve más partes amorfas, generando mayor cantidad de nanocristales, lo cual aumenta el área de superficie expuesta, dejando un mayor número de grupos OH disponibles y detectables.
Con el refuerzo listo, que son los nanocristales de celulosa, se debe realizar el segundo paso, que es la implementación de estos en la matriz polimérica. Para esto es necesario definir qué son los materiales compuestos. Los materiales compuestos son materiales multifase, obtenidos a través de la combinación artificial de diferentes materiales. Están formados por una matriz o fase continua y una fase dispersa, mejor conocida como refuerzo. Además, existen otros compuestos como aditivos que dotan de características peculiares según el tipo de aplicación. El objetivo de esta unión es lograr un efecto sinérgico en las propiedades del compuesto, logrando que sean superiores a las que poseen los elementos de forma individual. Las propiedades de estos materiales dependen de una serie de factores, como la orientación del refuerzo, la proporción de sus componentes, las propiedades particulares de cada material. La matriz tiene un excelente comportamiento frente a la deformación, mientras que el refuerzo reacciona de mejor manera ante el esfuerzo mecánico. Los materiales compuestos se encuentran en un punto intermedio, gracias a la combinación de ambos materiales. Para la realización de este proyecto fue utilizada una matriz orgánica, o sea, una matriz polimérica para el material combinado, debido a su caracterización como lo son la baja densidad, alta tenacidad, alta resistencia a la corrosión, baja resistencia mecánica, bajo coste, rapidez y sencillez de conformado. Para el material combinado, la matriz polimérica que será utilizada es la del policloruro de vinilo. Este es un polímero termoplástico obtenido de dos materias primas naturales, un 57% del cloruro de sodio o sal común y un 43% del petróleo. Debido a la repulsión electrostática que reduce la flexibilidad de las cadenas poliméricas, se hace necesario la incorporación de aditivos para ser obtenido el producto final deseado. Las propiedades mecánicas y térmicas del PVC pueden modificarse mediante la adición de compuestos de bajo peso molecular que se mezclan con la matriz polimérica. La inclusión de estos aditivos en diferentes cantidades genera materiales con una importante versatilidad de propiedades. Los principales aditivos que se emplean son plastificantes y estabilizantes. El inconveniente de estos compuestos es que no se mantienen dentro del material plástico, sino que suelen migrar a la superficie. Esto es debido a la migración química, que depende de la composición química y las propiedades. Esto conduce a un empobrecimiento dentro del polímero, con la consiguiente pérdida de las propiedades originales, y además contribuye a la contaminación del ambiente. El impacto ambiental de los aditivos más frecuentemente utilizados fue uno de los aspectos estudiados por la comisión de expertos. Los estabilizantes que se utilizan para reducir la sensibilidad del PVC hacia el calor y la luz ultravioleta están compuestos de sales de metales pesados como el plomo, el bario, el calcio y el cadmio, o de compuestos organoestánicos. La mayoría de los compuestos de plomo y cadmio, incluidos los utilizados en el PVC, están clasificados como tóxicos para la reproducción, nocivos, peligrosos para el medio ambiente y presentan peligro de efectos acumulativos. Los dos metales son persistentes y algunos de los compuestos que forman se acumulan en ciertos organismos. Antes de realizar el agregado de los refuerzos, o sea, los nanocristales de celulosa, a la matriz polimérica se debe analizar el reto de las fibras vegetales frente a las sintéticas, que es su carácter hidrofílico, o sea, la afinidad por el agua, lo que las hace incompatibles con el polímero en el momento de incorporarlas a la matriz polimérica, y que por su misma característica química fácilmente es degradada por acción de microorganismos. Para disminuir el carácter hidrofóbico, o sea, que repelen el agua, de aquellas es necesario recurrir a procedimientos físicos, químicos o combinados que permitan mejorar la compatibilidad con la matriz polimérica. Entonces, la adecuada dispersión de los nanocristales de celulosa dentro de la matriz polimérica dará lugar a un material compatibilizante y de reforzamiento para PVC, para así mitigar el golpe de ariete, ya que el mayor reto a vencer es la imisibilidad del polímero componente de la mezcla. Se resolvió con el uso de un compatibilizante en forma de red interpenetrada polimérica o IPN. Estas son una combinación de dos o más polímeros que están al menos parcialmente entrelazados en una escala molecular. Este compatibilizante fue usado específicamente por poseer grupos químicos compatibles o afines con PVC. Se tuvieron en cuenta dos compatibilizantes, el PEG y el poli,
pero hubo una razón por la que se propuso el uso del PEG y no el poli, o sea, el óxido de etileno, como fue reportado en estudios anteriores. Se sustenta que en el PEG presenta buena solubilidad en agua y tiene efecto plastificante dentro de la matriz del polímero, para este caso particular el PVC, así como una buena interacción entre sus grupos funcionales. Cabe señalar que de acuerdo a los estudios ya reportados, el PEG y la celulosa tienen la capacidad de interactuar mediante puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de los nanocristales de celulosa y los grupos éter del PEG, lo cual favorece en mayor medida su adición a las mezclas poliméricas. Con base en lo ya propuesto en previas investigaciones, el recubrimiento de los nanocristales de celulosa con PEG se realizó a través de una reacción en solución. Para la realización de las diferentes reacciones se varió la cantidad de nanocristales de celulosa en 50, 60, 70 y 80% en peso, con respecto a la cantidad de PEG. También se utilizó PEG con diferentes pesos moleculares, 20.000, 10.000, 4.000, 400 y 200 gramos mol, de acuerdo al diseño experimental factorial completa que se realizó. El número de experimentos fue de 20. El procedimiento de recubrimiento consistió en la disolución del PEG en agua destilada, con una relación en peso de 5:1. Posteriormente se adicionó los nanocristales de celulosa a la solución, esto de acuerdo al diseño experimental propuesto. Las soluciones se agitaron mecánicamente a temperatura ambiente durante 24 horas para garantizar la dispersión e interacción de los componentes. La solución se protegió con una lámina de aluminio contra la luz, para evitar la fotooxidación del polímero. Finalmente, las suspensiones se secaron mediante la liofilización. Es un proceso en el que se congela y una vez congelado se introduce en una cámara de vacío para que se separe el agua por sublimación. Mediante diversos ciclos de congelación y evaporación se consiguen eliminar prácticamente la totalidad del agua libre contenida en el producto. Para saber cuál es la proporción adecuada se realizó el análisis termogravimétrico o TGA, que se usa para caracterizar las propiedades físicas y químicas de los materiales en función de la temperatura en una atmósfera controlada de forma precisa. De acuerdo a esto se decidió utilizar la proporción de 70% de nanocristales de celulosa y 30% de PEG, de acuerdo con los resultados del análisis del TGA anteriores, donde se observó que con dicha relación el material presenta buena estabilidad térmica, donde la concentración de PEG es insuficiente para proteger los nanocristales de celulosa de la degradación térmica, y por otro lado un mayor contenido de PEG en la mezcla puede causar un efecto contrario al reforzamiento que se quiere lograr, ya que el PEG podría provocar un efecto plastificante en la matriz polimérica. Los mejores resultados de resistencia térmica fueron obtenidos para los nanocristales recubiertos con PEG con altos pesos moleculares. Llevado a cabo el recubrimiento de los nanocristales de celulosa con el PEG, se prosiguió a la adición de los nanocristales de celulosa en la matriz polimérica para la conformación del material compuesto. En esta parte se notó que al aumentar el contenido de nanocristales de celulosa en las diferentes reacciones, se observó una atenuación del calor de reacción alcanzado. Es por lo anterior que con 30% en peso de nanocristales de celulosa, la reacción de polimerización no procedió, por lo que se estableció que el contenido máximo de nanocristales en la matriz polimérica fuera el 20% en peso, para asegurar que la polimerización tuviera lugar y con distribución homogénea de los nanocristales en la matriz polimérica. Con todas las indicaciones listas podemos pasar a la realización del nanotubo. Este será realizado por medio de extrusión. El primer paso es preparar la mezcla. En este paso van todas las materias primas, las cuales son el policloruro de vinilo, los nanocristales de celulosa que reemplazarán a los estabilizantes térmicos, el carbonato de calcio, lubricantes para plástico y por último el refuerzo de la matriz que serán los nanocristales de celulosa. El segundo paso es el almacenamiento. La mezcladora está conectada por tuberías a silos de almacenamiento y este a su vez está conectada a la extrusora. El tercer paso es la extrusión. En esta fase los materiales mezclados se suministrarán a las tolvas, las cuales dosifican el compuesto que alimenta la extrusora.
El proceso de extruido consiste en calentar el interior del barril para elevar la temperatura y volver la mezcla en una masa fundida plástica, dándole una forma definida mediante un molde, en este caso de tubo. El cuarto paso es el enfriamiento. Consiste en un tanque de refrigeración por medio de aspersión de agua a bajas temperaturas. Aquí se obtiene el tubo ya formado. Con el material listo se debe conocer la importancia de los controles que tiene que pasar cualquier producto para que su uso sea legal. Los controles y ensayos para determinar la calidad de una tubería son las pruebas antes de su venta que se realizan para determinar si son óptimas para usarse. Los ensayos que se utilizaron fueron los siguientes: la resistencia a tracción y alargamiento a la rotura. Ese es el primer ensayo. Se realiza sometiendo una probeta cortada y un tubo a un estiramiento hasta rotura. Esta tracción se realiza con un dinamómetro y a una velocidad de estiramiento controlada. En el momento que la probeta se rompe, se apunta tanto el esfuerzo en la rotura y el alargamiento porcentual. Estos datos se comparan con su tamaño original y si cumplen unos parámetros habrá superado la primera prueba. El segundo ensayo que se realizó fue la resistencia al calor. Como su nombre indica, este ensayo se realiza sometiendo a una temperatura elevada, 150 grados centígrados, durante un tiempo determinado. Esta prueba se realiza sobre los accesorios de soldadura para determinar la efectividad de las líneas de soldadura y que no haya defectos internos. El objetivo principal que se desea con el nanotubo es el de mejorar la resistencia del PVC para que se pueda mitigar el golpe de ariete, pues sabemos que el PVC posee una baja resistencia y módulo de elasticidad con respecto a los metales. Es por esta razón que al momento de realizar los ensayos se pudo lograr el objetivo, pues el módulo de elasticidad se incrementó un 16%. Lo que a su vez hace que su presión máxima admisible aumente notoriamente, pues esta es la presión máxima que puede soportar un elemento antes que alcance una situación crítica, y este parámetro es un valor de diseño y corresponde al límite elástico o el módulo de rigidez. Otra de las razones para emplear los nanocristales es el del poder reemplazar los estabilizantes térmicos en el PVC, ya que estos son peligrosos y nocivos para el medio ambiente. Y en el ensayo de resistencia al calor se determinó que con los nanocristales de celulosa no se presentaron defectos al interior del tubo, por lo que se puede concluir que estos sí cumplirán su función de reemplazar los estabilizantes térmicos.